Buenos días. Muy bien, damos la bienvenida a muchas personas que nos visitan en esta mañana. Hay gente de Buenos Aires, de Tucumán y de otros lugares más. Me pasaron la información y bueno, damos gracias a Dios porque han podido participar en la Cena del Señor con nosotros. La otra cosa que queríamos decir, que a las 9 de la mañana, todos los días, clavadita donde usted esté, estamos orando por las conferencias que empiezan el día viernes con una reunión de matrimonios, invitando al colegio, a la iglesia, y queremos y clamamos y oramos para que estos 116 años de aniversario sea de bendición y Dios pueda bendecir a Samuel y Alejandra, que serán los portadores de la palabra de Dios. Samuel estará el viernes, el sábado, domingo a la mañana nos separamos, mujeres quedan con Alejandra y Samuel va con nosotros al pasillo de la primaria para tener la reunión. Vamos a estar orando por esto. Le decía por mensaje de WhatsApp que es muy difícil dejar una carta así, por ser tan práctica, por ser tan tocante. Les voy a confesar que en estos 18 domingos que he estado preparando, o para estos 18 domingos que he estado preparando, muchas veces me ha confrontado de muchas cosas, de años de cristianos que yo no las practicaba. Que yo me veía en el espejo de la palabra, como el mismo Santiago dice, y veía que tenía conceptos que no eran el mismo que la palabra de Dios lo decía, lo interpretaba, lo manifestaba. Y poquito a poco Dios me fue dando luz para tomar esta carta maravillosa de Santiago y poderla terminar en este día. Hace un tiempo posteé por las redes sociales diciendo que Dios no quiere celebridades evangélicas. Dios busca corazones entregados. Vuelvo a repetir. Dios no necesita celebridades evangélicas. Los apellidos, las trayectorias, el raigambre evangélico. Dios busca corazones entregados. ¿Y por qué digo esto? Porque si estamos hablando de salud espiritual, estamos hablando de que el que tiene salud espiritual puede sanar a los demás. Un enfermo espiritualmente hablando enferma a los demás. Enferma a los que están alrededor. Por eso la iglesia siempre ora no solo por los enfermos, sino por los que están con los enfermos. Porque los que están cuidando a los enfermos se enferman más que los enfermos. Lo mismo pasa con la parte espiritual. El que está enfermo espiritualmente enferma a los otros. Pero el que tiene salud espiritual le da salud espiritual a otros. Es más, la Biblia dice, hasta los enemigos hace estar en paz con ellos. Por eso esta carta es para aquellos, y mira esta frase que voy a usar, es para aquellos inconformistas de la fe. Aquellos que se sienten que no han llegado a la cima. Aquellos que sienten que necesitan más y más para ser más espirituales. Porque muchas veces hemos creído que hemos llegado a la cima. No, mira, yo ya tengo como David. Ya tengo 50 años, ya tengo una trayectoria, tengo mi ejército. Se quedó en Jerusalén, no fue a la guerra y vino su caída. Cuando creemos que llegamos a la cima es cuando viene la caída. Por eso, esta carta, Fe que Funciona, es para aquellos inconformistas de la fe. Hemos dicho que el lema de la carta es una fe que funciona. Hemos hablado del capítulo 1, de alguien que vive, capítulo 2, que alguien que cuida, capítulo 3, que muestra, 4, que practica, 5, que prioriza. Ahí están los 18 temas que hemos estado dando, los 18
domingos que están en el canal de YouTube y usted puede poner cualquier mensaje de esto y poder seguir la serie. Hemos hablado del diagnóstico espiritual y hemos hablado de la situación, confesión, ese es el bosquejo, oración y restauración. La situación que Santiago pone, como era un pastor, le preguntaba, ¿estás alegre, estás triste, estás enfermo? Bueno, si estás alegre, haga oración. Si estás afligido, haga oración. Si estás alegre, cante alabanza. Si estás enfermo, habla a los ancianos. No voy a comentar, ya lo hablamos. Hemos hablado de la confesión. ¿Qué era la confesión? Es decir, lo mismo que Dios. Es ponerse de acuerdo con Dios. Si has pecado, es sentarte y decir, Señor, yo estoy lejos de la ley de Dios. Me pongo de acuerdo contigo y te confieso, quiero volver a ti. Ahora usted vaya viendo cómo toda la carta tiene un hilo invisible, conductor, que nos va llevando. Hemos hablado del día de la expiación y hemos hablado del Yom Kippur, de esos 10 días que la gente se pedía perdón. ¿Cuántas veces estamos en la misma iglesia, en el mismo salón, estamos peleados? Y le estamos rogando al Señor que haya otra puerta para salir por la otra puerta, porque no me quiero ver con el hermano, con la hermana. Hermano, terminemos con esas niñerías espirituales. Los grandes problemas de la iglesia es el infantilismo espiritual. Eso divide a una iglesia más que la doctrina. Para jardín de infantes ya tenemos mi pesebre. Señor, que no sea la iglesia de Cristo salva. Por eso los judíos, qué grande los judíos decían, bueno, vamos a hacer un Yom Kippur, vamos a hacer un día de la expiación, 10 días para que se pidan perdón. Ahora viene el texto que vamos a hablar. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el texto que nos convoca en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Todos juntos. La oración eficaz del justo puede mucho. Fuerte. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, todos juntos el verso 20 para terminar la carta. Vamos. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta carta. Y queremos que tú nos des gracia para poder predicarla. Quédate con nosotros. Auxílianos, oh Dios. En nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Hemos estado hablando el domingo pasado y terminando, hablando de lo que era la oración. Y cómo Dios pone a este hombre del Señor Jesús, que era Elías. El gran problema nuestro es que muchas veces nosotros ponemos en pedestal a personas que murieron en la antigüedad, a personas que están en la Biblia. Tozer es uno de los autores que más me encantan a mí, particularmente. Él dice, uno mira la vida de Elías, mira de Jeremías, mira de Pablo, mira de Moisés, y mira, y se murieron. Y uno siente un dolor como si fuera que estamos en el velatorio de ellos. Y dice Tozer, ellos murieron. Todos ellos murieron. Pero nada de Dios se murió con ellos. Nada de Dios se murió con Elías. Todo lo que tenía Elías lo tiene usted, mi hermano. Usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón.
Y Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no llueva, y no llovió por 3 años y 6 meses. ¿Qué nos enseña de la oración este pasaje? En primer lugar, hemos dicho que el aceite que se usaba, era un aceite que se usaba para frotar. Alepo era la palabra allí. Era el aceite que usaba el rabino. La gente cuando se enfermaba no iba al médico, iba al rabino, le frotaba aceite, oraba y lo mandaba al médico. El aceite que ahí está no es el aceite figura del Espíritu Santo de Dios. Era un aceite que se usaba como medicina. Era un símbolo. El secreto del texto es: el Señor lo levantará. Dios nunca quiso que nosotros pongamos la fe en un objeto. Este es el vaso de agua. Vamos a tomar ahora todos juntos mirando la televisión. Eso no existe. Eso no existe. La fe está en Dios. Dios es el que levanta. No existen los milagreros. Dios es el que hace el milagro. Ahora, cuando vamos a lo que dice él, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta es: ¿cuándo una oración es eficaz? Literalmente en el original dice: mucho puede la oración cuando es eficaz. La pregunta es: ¿cuándo una oración es eficaz? Cuando está basada en la palabra y en las promesas de Dios. ¿Por qué? El contexto nos lleva a 1 Reyes capítulo 17. Dice que oró en el verso 1, oró Elías para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Paréntesis. Aquí Santiago dice que oró porque no llueva. Primero Reyes dice que oró para que no llueva, y aquí dice que oró para que no llueva y para que llueva. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Que se contradice la Biblia? No, déjenme que lo explique. Esta es una de las 217 figuras de dicción de la Biblia. Consiste en traer una historia del pasado al presente y anexarle un dato desconocido al tema. Primera Reyes no dice que volvió a orar para que llueva, dice que no llovió nada más. Ahora, ¿por qué Dios le da un dato desconocido a Santiago? Porque quería bendecir la escritura de Santiago. Es una histéresis. Doy otro ejemplo. Uno va de Hechos de los Apóstoles. Y dice Hechos de los Apóstoles: como dice el Señor, más vale dar que recibir. Y uno se va a los evangelios, no encuentra en ningún lado más vale dar que recibir ese texto. ¿Por qué no lo encuentra? Porque es una histéresis. Eso aparece en Lucas. Dios le dio esa bendición a Lucas para que él dé ese dato desconocido. Ahora, ¿cuándo una oración es eficaz? Cuando está basada en la palabra y en las promesas de Dios. Eso tiene referencia con Deuteronomio 11:16, que dice que cuando ellos se inclinen a la idolatría, Dios cerrará como acero el cielo y no mandará lluvia. Entonces, ¿qué hace Elías? Ora a Dios y le dice: Dios, los israelitas volvieron de la idolatría, ahora manda lluvia. Y Dios envió lluvia. Hermano querido, cuando usted ora conforme a la palabra de Dios y a las promesas de Dios, Dios siempre le va a contestar. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Porque pedimos para nuestros deleites. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Porque pedimos mal. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Porque pedimos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo leo la Biblia, conozco la Biblia y oro conforme a la palabra de Dios, Dios me va a bendecir, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y en cuarto lugar, termina con la restauración. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará multitud de pecados, salvará una muerte, un alma, y cubrirá multitud de pecados. Claro, cuando uno mira ese texto, el Señor nos instruye a tener el Espíritu de Cristo. El Señor nos instruye a tener caridad, como nos habló José en esta mañana. Santiago era un pastor y pensaba en otros. Este pasaje tiene una relación con Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, cuando el hijo se fue a la provincia apartada y se estuvo revolcando en el pecado, el padre estaba en la puerta esperándolo a que vuelva. Y viéndolo de lejos, dice que lo abrazó, se echó sobre su beso sobre su cuello y le besó. El padre estaba dispuesto a perdonarlo, pero el hermano mayor estaba dispuesto a condenarlo. ¿Cuál es la actitud que debemos tener cuando vemos a una persona que está lejos de Dios? Es amarla. Es hacerle fácil el camino para el retorno. Es hacer que vuelva de su camino. Claro, todo el contexto está hablando que esta persona estaba enferma por el pecado. Por eso llaman a los líderes, a los ancianos, para que vengan a orar por él. Literalmente, la palabra allí, el texto dice, si ha estado, pues cuando dice, y si hubiere pecado le serán perdonados, el texto griego ahí dice, si ha estado pecando constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se apartan las personas y están enfermos por el pecado. Y este texto se relaciona con 1 Corintios 11 y con Lucas capítulo 11. Hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Enfermo no está hablando que tiene una gripecita, es enfermo espiritual. Debilitado se está hablando de debilidad física y espiritual. Y duermen está hablando de muertos. La misma palabra duermen, comaomai, que aparece en 1 Corintios 11, 28, en la misma palabra de Lucas 11, cuando dice Lázaro duerme. Lázaro estaba muerto. ¿Pero qué? ¿Dios le quita la vida? Dios le quita la vida. ¿Pero le quita la salvación? Nunca la salvación se pierde. Pero sí le quita la posibilidad de seguir sirviendo a la tierra. Cosa seria. Hermano querido, Dios te llama una vez, te llama 2 veces, te llama 3 veces, te llama 4 veces. Las advertencias de Dios van descendiendo. La cuenta regresiva del Padre va llegando a 0. Si no tomas una decisión de volver a Dios, Dios te deja de hablar. Por favor, deme un texto bíblico. 2 Crónicas, capítulo 36. El rey de Sedequías fue hablado por miles y miles de mensajeros. Y dice la Biblia, verso 15, y no hubo más remedio para Sedequías. Le vino la catástrofe. Nosotros tenemos que, en víspera de una conferencia, en víspera de un campamento de iglesia, no tenemos que pensar en la oveja 100. Tenemos que pensar en la oveja 1000. Pero este hermano se apartó de hace 1000 años. No interesa. No interesa. Está comiendo las algarrobas insulsas que el mundo ofrece. Está comiendo las migajas casuales que caen de la mesa del Padre, en vez de acercarse a la mesa de la comunión y tomar el pan. Pero ¿qué tenemos que hacer? No es condenarlo, no es etiquetarlo, no es marginarlo. Es acercarlo.
Todos lo saben, a Gálatas 6:2, ¿no? Sí. Pero no saben esta versión. Gálatas 6:2 dice, amados, si otro creyente está dormido, perdón, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y termina diciendo, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley. ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo? Mujer pecadora, Lucas 7. Jesús la perdonó. Zaqueo, Lucas 19. Jesús lo restituyó. Samaritana, Juan 4. Jesús la restauró. Endemoniado gadareno, Marcos 5. Jesús lo liberó. ¿Sabe, mi hermano? La manera que nosotros tenemos es una manera maravillosa de tener el corazón de Cristo, de invitar a esas personas que están apartadas hace mucho tiempo, de volver al redil. Ayer a la tarde tuve un café pastoral con un matrimonio hermoso, con él, un muchacho de otra iglesia. Extraordinario ese muchacho, una familia. Él se casó con una chica que no es cristiana, extraordinaria la mujer. Y le dije la pregunta de siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y en ese momento, cuando le dije ¿cómo estás?, él abrió el corazón y me empezó a contar los domingos a la mañana, como él tiene angustias, porque está lejos de Dios. A la tarde tuve una conversación con Gustavo Ibarra y me dice, ese muchacho me llevó a los pies de Cristo a mí. ¿Cómo no atraer a los que están lejos de Dios? En Jeremías 18, Jeremías era un hombre de Dios y va a dar una dirección de Dios que dice, nos van a tomar los babilonios. Vamos a morir de muerte, pestilencia y dolor. Claro, cuando escuchan los jefes de familias, que eran los gobernadores, digamos, hay que matarlo a Jeremías. ¿Cómo va a decir eso? Hay que meterlo en la cisterna a Jeremías. Y el rey Sedequías, ¿qué hace? Dice, bueno, hagan. Lo llevaron atado y lo metieron en un pozo, en el pozo de Malquías. Un pozo lleno de lodo, de más de 40, 30 metros. Y ahí estaba muriéndose Jeremías. Pero allí había, en medio de la multitud de la casa real, había un hombre, Ebed-Melech. Ebed-Melech, etíope, eunuco, filacterias anchas, alto, fornido, pero con un corazón de pastor tremendo. Dice, ¿cómo van a hacer eso? Se presenta ante el palacio real, se acerca al rey Sedequías y le dice, ¿cómo van a hacer esto? Va a morir Jeremías, hay que sacarlo. Y el rey le dice, adelante, sáquenlo. Busca hombres y sáquenlo. Y es como si fuera que lo veo en esta mañana a Ebed-Melech, un hombre grande pero con corazón de pastor, que busca a 30 hombres y empiezan a caminar con pasos sin claudicar hasta llegar no al pozo ni la cisterna, sino a una casa. En ese lugar buscan trapos viejos y raídos y habrán dicho los 30 hombres, ¿para qué?
cuando llegan al lugar, se acercan y dice la Biblia, lo voy a leer porque vean lo que estoy diciendo, dice verso 10. Entonces mandó el rey al mismo Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder a 30 hombres y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y así lo hizo Ebed-Melech. Fue al depósito de ropa del palacio y sacó telas y rapos viejos, los cuales bajó hasta la cisterna por medio de soga para sacar a Jeremías. Entonces el etíope Ebed-Melech le dijo a Jeremías: Jeremías, aquí te traigo, te venimos a buscar. Aquí te tiro las sogas. Jeremías lo habrá mirado y dice: gracias. Y te tiro también trapos viejos y raídos. Y Jeremías habrá dicho: pero ¿para qué trapos viejos y raídos si no tengo que limpiar nada de la cisterna? Estoy lleno de lodo. Para que te pongas debajo de tus, en la 60 dice de tus sobacos. La puse esta versión de tus axilas. Para que cuando te levantemos no te lastime. Hermano querido, la figura de los 30 hombres, la figura de Ebed-Melech es el hombre que tiene corazón de pastor. La figura de los 30 hombres que están detrás de Ebed-Melech es la figura de la iglesia que está detrás de ese corazón de pastor, que no tiene nada que ver con el pastor. Puede ser pastor o no. No le eche la culpa al pastor. A los ancianos tienen que hacer. No, usted tiene que tener corazón de pastor. Pero traerlo para el Señor, no para usted. Hacer discípulos para el Señor, no discípulos para sí. Entonces, lo van levantando. ¿Por qué los trapos viejos y raídos? Porque la gente que está apartada, mi hermano, está muy quebrada, está muy lastimada. Llega un apartado a la iglesia: ¡oh, guarda, se va a caer el techo! No se dice eso. Las bromas para después. Queremos bromear con el apartado. No se bromea con el apartado. Está apartado, está lejos de Dios. Es la persona más, ¿me van a entender? Más infeliz, que no es feliz. ¿Por qué? Porque no puede disfrutar del mundo, porque es creyente. Y no puede disfrutar de la iglesia, porque es carnal. Si no puede disfrutar del mundo y no puede disfrutar de la iglesia, porque es creyente, porque es carnal, vive una vida desdichada. Aunque él lo sonría la vida y vos digas: che, mira, se apartó y mira qué bien que le va. Qué bien que le va. Cuando apaga la luz de la pieza y está solo en su cámara secreta, va a ver cómo le va. A nadie le va bien lejos de Dios. La pregunta es: ¿cuántos Ebed-Melech habrá en esta mañana? ¿Habrá algún Ebed-Melech? A ver, levante su mano. ¿Quiénes serán Ebed-Melech a partir de ahora? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Cuántos Ebed-Melech, varones y mujeres, habrá? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar. Yo te pido que ahí en la hermosa mente que vos tenés, que no necesitas notas de celular, ni papel, ni lapicera, pongas en tu mente ya 3 nombres. Ya 3 nombres. Para que seas un Ebed-Melech y digas: a partir de mañana empieza mi celular a ser santificado y bendecido, sin molestarlo, sin maltratarlo, sin pesadearlo, sino pastorearlo. 3 nombres, ¿lo tenés? 3 nombres.
3 nombres. Viene la conferencia, viene el campamento, 3 nombres para traerlo a Cristo. Padre, te amamos, te amamos. Queremos imitarte, oh Dios, tener el espíritu de Cristo, tener corazón de pastor, tener corazón de Bet-Melech. Padre, ayúdanos a ser unidades de bendición, canales de consolación. Ayúdanos a ser usados por ti. Ayúdanos a ocupar el tiempo para bien. Mira lo que te pedimos. Ayúdanos a ocupar el tiempo para edificar a otros, bendecir a otros. Caridad para con otros. Corazón de pastor para otros. Quédate con nosotros, oh Dios. Queremos tener una iglesia que viva un avivamiento, entendiendo que no es un avivamiento, un evento, sino un estado, Dios. El evento de la conferencia nos trajo avivamiento. No, es un estado, vivir en avivamiento, vivir en comunión, vivir en amor, vivir en reconciliación. Sana la tienda. Haz un Yom Kippur en nuestra iglesia, hasta el campamento, hasta la conferencia. Y haz, Padre, que todos podamos tener el corazón limpios, tener esa salud espiritual para poder perdonar y vivir no atormentados, sino liberados para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu palabra. Bendícenos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.